Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración a fondo. Hoy arrancamos con una dicotomía absolutamente fascinante, una de esas contradicciones del comportamiento humano que si nos detenemos a observarlas, pues nos dejan pensando durante días. Totalmente. Son temas que atrapan. Exacto. Imaginemos por un momento la siguiente situación. Ante un mismo problema, un obstáculo gigantesco e ineludible, hay mentes que entran en un estado de pánico absoluto. O sea, una parálisis total, una visión catastrófica de todo. Mientras que otras mentes, observando exactamente la misma situación y con los mismos datos sobre la mesa, ven una oportunidad fácil, clara y directa. Es un contraste brutal, desde luego. Y la gran pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y, a ver, no estamos hablando de simple optimismo de manual o de las típicas frases motivacionales vacías. El material que nos reúne en la sesión de hoy nos da una respuesta que cruza fronteras inesperadas y nos lleva, literalmente, a la biología. Vamos a analizar unos fragmentos sumamente reveladores del programa Cerebro, Emociones y Abundancia, dirigido por el maestro Frank García. Sí, y es un material francamente peculiar y audaz, porque toma conceptos que han acompañado a la humanidad durante milenios en forma de relatos ancestrales y los pasa sin miramientos por el filtro de la neurociencia moderna. Básicamente despoja la historia de su aura puramente mística para buscar los engranajes biológicos que hay detrás. Justo. Y esa es exactamente la misión de nuestro análisis detallado de hoy. Vamos a decodificar la biología del éxito y del fracaso. Vamos a tomar un relato bíblico muy antiguo, verdaderamente clásico, y lo vamos a cruzar con neurociencia pura y dura. Una combinación interesantísima. El objetivo para quienes nos escuchan es entender cómo nuestra propia anatomía, esa intrincada estructura física y química que llevamos dentro del cráneo, decide en cuestión de milisegundos si ganamos la batalla, si encontramos la solución o si nos bloqueamos por completo frente a la adversidad. Es un viaje que va desde las áridas arenas del desierto hasta el interior de nuestras redes neuronales. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Para empezar a entender de qué estamos hablando y asentar las bases, ¿podrías contextualizarnos la historia que utiliza nuestro material de origen como punto de partida? Por supuesto. El texto nos sitúa en el libro de Números, concretamente en el capítulo 13. Es una narrativa muy conocida en la tradición judeocristiana, pero el autor nos pide que la miremos con ojos clínicos, casi científicos. Moisés se encuentra en el desierto con el pueblo y toma una decisión puramente estratégica, que es enviar a 12 espías a explorar la tierra prometida antes de intentar cualquier tipo de incursión o asentamiento. Y no manda a cualquiera, claro. Exacto, no manda a 12 personas al azar, manda a líderes, a individuos capacitados. La tarea de esta élite es hacer un reconocimiento exhaustivo del terreno, evaluar las defensas, observar a los habitantes, medir los recursos y, volver con un informe detallado de lo que han visto para planificar el siguiente paso. Y aquí es donde la historia plantea el escenario perfecto para el análisis neurobiológico. Porque, y este es el punto central que subraya incansablemente el autor del material, los 12 espías experimentar exactamente la misma realidad objetiva. O sea, no es que un grupo fuera por un valle florido y otro por un desfiladero peligroso. Todos observan a las mismas personas, a las que describen posteriormente como gigantes. Todos ven los mismos ejércitos, que son innegablemente fuertes y están bien pertrechados, y todos se encuentran ante las mismas murallas altas, robustas y fortificadas. La información de entrada es idéntica para todos. Tal cual. Los fotones que impactan en sus retinas traen la misma información visual para los 12. Sin embargo, la reacción al volver al campamento se divide de una forma drástica y a la larga letal. 10 de ellos entregan un informe absolutamente catastrófico, diciendo literalmente es imposible. A su lado somos como langostas. Están derrotados antes de empezar. Pero hay 2 de ellos, Josué y Caleb, que observan el mismo escenario, las mismas murallas y los mismos gigantes, y afirman con total rotundidad, es fácil, vamos y lo tomamos. Lo fascinante de esto es que el autor del texto que estamos analizando argumenta que esta diferencia abismal en la percepción no se trata de una simple cuestión de tener fe ciega, de ser un iluso o de poseer una valentía mágica o innata. El material sostiene que estamos ante la descripción de un fenómeno de pura neurobiología. Según esta perspectiva, el relato de los 12 espías funciona como un registro histórico de una bifurcación neurológica fundamental. Una división física en el cerebro. Eso es. Aquí es donde comienza la separación clínica entre 2 modos operativos de nuestro cerebro.
No es que los 10 primeros decidieran conscientemente ser cobardes, es que sus cerebros procesaron la misma información visual a través de circuitos biológicos completamente diferentes a los de Josué y Caleb. Claro, porque para la audiencia que nos sigue habitualmente, ya sabemos que nuestro cerebro no es un bloque uniforme, sino un sistema con diferentes áreas compitiendo por los recursos energéticos. Y el autor entra de lleno en la explicación fisiológica de lo que les ocurrió a esos 10 espías que volvieron aterrorizados, hablando de la activación masiva del sistema límbico, específicamente de la amígdala. ¿Qué detalla exactamente el texto sobre este secuestro neurológico? El material describe cómo, al ver una amenaza desproporcionada en forma de gigantes y murallas, la amígdala de esos 10 espías tomó el control absoluto. Sabemos que la amígdala procesa las respuestas rápidas de supervivencia, pero lo interesante del texto es cómo describe el mecanismo de compensación del cerebro. Para preparar al cuerpo para la huida o la pelea física, se produce una reducción drástica del flujo sanguíneo hacia el córtex prefrontal. Le corta el suministro de sangre. Literalmente. El prefrontal, que es la sede del pensamiento analítico, la planificación a largo plazo y la evaluación objetiva de riesgos, consume muchísima energía. En una emergencia percibida, el cerebro le cierra el grifo. Al quedarse sin ese riego sanguíneo óptimo, la mente entra en lo que el autor denomina una visión de túnel. La capacidad de procesar matices, de ver debilidades en el enemigo o de trazar estrategias desaparece por completo. Solo ven la amenaza. Exacto. El individuo solo puede percibir el peligro inminente, sentir un miedo paralizante y enfocarse en su propia inferioridad. De ahí esa metáfora tan visual de sentirse como langostas frente a gigantes. Según la fuente, este secuestro emocional fue lo que dictaminó su derrota mental y, en el contexto de la historia, su muerte en el desierto. Y es crucial, pero muy crucial, entender que este mecanismo, esta redirección del flujo sanguíneo, no se quedó enterrado en las arenas de la antigüedad. El material de hoy hace un trabajo excelente al trasladar esta respuesta biológica a nuestra vida cotidiana moderna, con un ejemplo que sinceramente es tan brillante como aterradoramente común. A ver, cuenta. Nos pide que imaginemos una situación puramente mundana. Un correo electrónico de recursos humanos un viernes por la tarde, o una llamada inesperada del jefe. Vemos el nombre en la pantalla y, lógicamente, no hay ningún depredador con dientes de sable acechando en la oficina. Pero nuestro cerebro reacciona exactamente igual que si lo hubiera. El cuerpo no distingue la época. Exacto. Empezamos a sudar frío, el ritmo cardíaco se dispara. Nos montamos una película entera rumiando errores imaginarios que quizás ni hemos cometido. Repasamos conversaciones pasadas buscando dónde metimos la pata. Y llega la noche y es imposible conciliar el sueño. Esa misma visión de túnel que sufrieron los espías nos convence de que el lunes nos van a despedir y de que nuestra carrera está acabada, cuando tal vez la llamada era simplemente para pedir un dato de un informe. Sí, la amenaza ha mutado. Ya no lleva lanza ni escudo, pero el hardware biológico humano sigue siendo el mismo. Y el texto añade un nivel de profundidad muy importante sobre el impacto físico devastador que tiene mantener este estado, este modo pánico, de forma sostenida. Cuando la amígdala toma el control y no lo suelta, el cuerpo entra en un bucle continuo de liberación de cortisol. El famoso cortisol. Que es fantástico si necesitas movilizar glucosa para correr durante 5 minutos y salvar la vida, pero es absolutamente tóxico si se mantiene en el torrente sanguíneo durante todo un fin de semana por culpa de una notificación en el móvil. El material señala que este cortisol crónico altera el metabolismo y provoca una inflamación sistémica generalizada. Incluso detalla un fenómeno muy curioso que denomina la gripe posreunión. Madre mía, eso me pareció fascinante al leer las fuentes. Es decir, que el estrés es tan real a nivel biológico que el cuerpo desvía tanta energía de mantenimiento que el sistema inmunológico básicamente dice apago y vámonos. Y terminas somatizando el estrés de una reunión de ventas en un resfriado físico y tangible. Menudo panorama. Sentirse físicamente enfermo porque la biología interpretó la oficina como una zona de guerra. Es un precio físico muy alto por un peligro imaginario. Totalmente. Pero claro, volviendo a la historia base, el relato no termina en esa derrota colectiva. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque la biología es la misma para toda la especie. Entonces, ¿qué pasó con los otros dos? ¿Qué hicieron diferente Josué y Caleb a nivel neurológico para no caer en esa trampa de vasoconstricción, cortisol y pánico absoluto? Aquí el autor nos introduce al concepto opuesto, el modo victoria.
Según el análisis de la fuente, lo que lograron Josué y Caleb fue algo mecánicamente opuesto a sus compañeros. Lograron intervenir conscientemente para calmar su sistema límbico. Al evitar que la amígdala disparase la alarma a nivel crítico, consiguieron mantener el flujo sanguíneo hacia el neocórtex, manteniendo el córtex prefrontal plenamente operativo. O sea, mantuvieron la sangre en la parte lógica. Exactamente. El texto explica que, al mantener esta área irrigada y activa, se enciende el pensamiento estratégico, se mantiene un estado de calma analítica y se dispara la creatividad para la resolución de problemas. Es el estado donde la mente, en lugar de reaccionar ciegamente al tamaño del obstáculo, puede procesar variables complejas, evaluar los recursos propios y diseñar un plan. Fíjate que lo que más me llama la atención del material es cuando aclara un punto vital. Josué y Caleb no estaban delirando, no pecaron de un optimismo tóxico ni estaban mintiendo cuando afirmaron que la conquista era fácil. Al tener el córtex prefrontal al mando, realmente estaban procesando la realidad desde un prisma distinto donde existía una oportunidad viable. ¿Veían las murallas? Sí, pero también veían cómo sortearlas. No negaban el problema, encontraban la solución. Exacto. Y el texto va un paso más allá, destacando que, al mantener esa postura neurológica inquebrantable, al verbalizar desde la calma que era un objetivo alcanzable, lograron algo increíble: reprogramar el cerebro de todo su pueblo para la victoria. Actuaron como un ancla, contagiando esa calma al resto y liderando la conquista. Ese punto sobre el contagio neurológico es fundamental en el texto. Muestra que el estado biológico no es solo una experiencia individual aislada, sino que tiene un componente social y de liderazgo innegable. Un córtex prefrontal firmemente activo, que proyecta seguridad y análisis, tiene la capacidad de actuar como un regulador externo para una amígdala colectiva que ha entrado en pánico. Totalmente. Y para darle más peso a la necesidad de gobernar nuestra propia biología, el autor aporta un dato estadístico que deberíamos tener enmarcado en el espejo del baño. Menciona que el 95% de las preocupaciones que generamos, de esos escenarios catastróficos que visualizamos con todo lujo de detalles, nunca jamás llegan a ocurrir en el mundo físico. Es decir, sufrimos enormemente por fantasmas. Así es. Y el problema, según subraya la fuente, es que nuestro subconsciente es tremendamente literal. Asimila esas imágenes mentales y las procesa como amenazas reales y presentes y se repiten de forma constante. Para las estructuras más profundas del cerebro, no existe una barrera clara entre un peligro físico inminente y uno que estamos proyectando obsesivamente en nuestra imaginación en el salón de casa. La respuesta inflamatoria y hormonal es idéntica. Pensar en la cantidad de energía vital que desperdiciamos en ese 95% de catástrofes irreales es demoledor. El creador del contenido conecta esto magistralmente con la toma de decisiones profesionales. Pongamos el caso de enfrentarse a una oportunidad laboral riesgosa, como emprender, o aceptar un cargo de mucha responsabilidad. Si operamos en piloto automático, la amígdala saltará y gritará algo como: fracaso total, te viene grande, vas a arruinarte. Que es la respuesta de supervivencia básica. Claro, pero si el prefrontal mantiene el mando, el diálogo cambia por completo. El cerebro dirá: a ver, es complejo, los riesgos son altos, pero los parámetros son medibles y la ejecución es fácil si nos estructuramos. Me la juego. Según el material, esta alienación entre el análisis frío y la emoción controlada es lo que produce la acción. Y esa acción es la que finalmente precipita el éxito. Precisamente. Y para encapsular esa alineación mental sostenida, el material rescata un concepto antiquísimo y lo redefine por completo. El texto introduce el término hebreo emuná. Habitualmente en la literatura religiosa se traduce vagamente como fe, desde un prisma místico. Sin embargo, en este contexto analítico, el autor define la emuná estrictamente como una consistencia mental inquebrantable sostenida en el tiempo. O sea, nada de magia, consistencia pura. Cero magia. Es la disciplina férrea de mantener el córtex prefrontal al mando, sosteniendo una visión clara del objetivo, sin ceder ni un milímetro al pánico reactivo de la amígdala día tras día, a pesar de que el entorno grite que hay gigantes acechando. Y para que no quede ninguna duda de que estamos hablando de biología, y no de moralidad, la fuente ilustra esto con un ejemplo histórico que rompe esquemas. Porque pasar de Moisés a este personaje es un salto de gigante. Habla de John D. Rockefeller. Ojo al dato. El texto utiliza a este magnate para demostrar que la emuná, esa coherencia neurológica sostenida, es un mecanismo puramente biológico.
ajeno a si tus intenciones son nobles o cuestionables, algo que el autor deja totalmente al margen, sin tomar partido. Exacto, la fuente es muy objetiva en ese sentido. Rockefeller, según el análisis, utilizó exactamente esta misma frialdad analítica, esta consistencia mental totalmente inmune al pánico de los mercados o de sus competidores, para amasar una riqueza que el autor califica de brutal. Lo presenta como la prueba viviente de lo que ocurre cuando el prefrontal jamás cede el volante. Es un ejemplo quirúrgico porque despoja a la herramienta mental de cualquier capa de romanticismo. El autor nos dice, esto es una tecnología interna. Es como la gravedad, funciona igual para todos. Quien logre dominar esa consistencia, quien no permita que el ruido emocional del entorno secuestre su riego sanguíneo, obtiene una ventaja competitiva masiva. El cerebro, cuando no está ocupado simulando catástrofes, simplemente ejecuta con precisión las instrucciones coherentes que recibe. Vale. Llegados a este punto, la teoría es impecable y la neurociencia tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque cuando la vida aprieta de verdad, cuando tienes la mano en el pomo de la puerta del despacho del jefe para esa reunión crítica, o cuando vas a firmar una hipoteca que te da vértigo, en ese preciso instante en el que el corazón se te sale del pecho, no te pones a pensar en la irrigación de tu córtex prefrontal. A ver, ¿qué herramienta concreta da el autor para no convertirnos en uno de los 10 espías asustados en tiempo real? Que podríamos llamar un hackeo del sistema nervioso central, que requiere apenas 3 minutos. Y los pasos tienen una fundamentación fisiológica clara. El primer paso es forzar una intervención manual sobre el sistema autónomo a través de la respiración. El texto indica que se debe inspirar y expirar profundamente, alargando la respiración durante más de 10 segundos por ciclo. Interesante, 10 segundos. Sí, este es el interruptor mecánico que estimula el nervio vago. Baja las pulsaciones y le envía la señal al cerebro de que, dado que tenemos tiempo para respirar tan despacio, evidentemente no estamos huyendo de ningún depredador. Esto comienza a redirigir la sangre de vuelta al lóbulo frontal. Respirar profundo. La herramienta más antigua del mundo, pero que es la primera que olvidamos cuando la amígdala toma el control y empezamos a hiperventilar. Y el siguiente paso, porque aquí la fuente introduce algo bastante más específico. El segundo paso entra en la lateralización cerebral, según el marco del autor. El texto recomienda bloquear físicamente la fosa nasal izquierda. La fuente asocia el hemisferio que se oxigena a través de la fosa izquierda con la razón hipercrítica y la lógica estricta que, bajo estrés, puede derivar en parálisis por análisis. Claro, cuando le das 1000 vueltas a un problema sin hacer nada. Eso es, al taponarla, obligamos al cuerpo a respirar exclusivamente a través de la fosa nasal derecha. El material vincula esta fosa con el despertar de la intuición, la percepción holística y la apertura mental. Básicamente es una alteración física abrupta diseñada para romper el patrón de pensamiento circular y el pánico en el que estábamos atrapados. A ver, frena un momento. El tercer paso de este ejercicio es el que me generó más dudas al revisar las fuentes, porque roza lo contraintuitivo. La instrucción es repetir mental o verbalmente la frase «es fácil, lo veo hecho», y el autor dice explícitamente que debemos mentirle al subconsciente durante 21 días, sobre todo antes de dormir. Yo me pregunto, ¿realmente basta con taponarse la nariz y repetir una frase machaconamente para engañar a un cerebro que está empapado en cortisol? Suena casi a pensamiento mágico. ¿Cómo justifica científicamente la fuente que esto realmente funcione y no sea un simple autoengaño inútil? Es la pregunta clave, sin duda. La fuente defiende que no es magia, sino neuroplasticidad pura y aprovechamiento de los ritmos cerebrales. El autor insiste en hacerlo antes de dormir porque es cuando el cerebro transita hacia las ondas alfa y teta, momentos en los que el factor crítico, esa voz analítica que te dice que es imposible, baja la guardia. Al repetir la frase «es fácil, lo veo hecho», durante 21 días no estás simplemente deseando algo, estás creando y reforzando nuevas sinapsis. Creando nuevos caminos físicos en el cerebro. Exactamente. Dado que el subconsciente procesa la información en base a la repetición y la intensidad, no distingue entre una mentira repetida con convicción y la realidad material. Al cabo de 3 semanas, según el texto, esa nueva red neuronal se convierte en la respuesta por defecto, desplazando a la ruta del pánico de la amígdala. Es un trabajo de reprogramación forzada.
O sea, estamos forzando al cerebro a construir la carretera por la que queremos que circule la información antes de que llegue el problema real. Tiene mucho sentido visto desde la plasticidad neuronal. Además, hay un matiz muy honesto en la fuente porque nos advierte que no ignoremos al cuerpo durante este proceso. Si mientras repites, es fácil, notas punzadas de ansiedad en el estómago, sudor en las manos o taquicardia, el autor señala que no debes reprimirlo. Es simplemente el sistema evidenciando la fricción entre la vieja programación de miedo y la nueva. Es una fase de resistencia natural del cuerpo. Justo. Y para ayudar a suavizar esta transición y calmar el sistema nervioso, el texto propone acompañar el proceso escuchando frecuencias de 528 Hz. Y para que no suene esotérico, la inclusión de frecuencias de sonido en este protocolo tiene base en cómo las ondas acústicas interactúan con la materia física. El material asocia esta frecuencia concreta de 528 Hz con estados de armonía física y reducción del estrés a nivel celular. Al combinar la respiración prolongada, la oxigenación selectiva, la lingüística estructurada y un entorno sonoro que promueve la calma, se está enviando un mensaje unificado y coherente a todos los receptores del cuerpo. El mensaje es que la amenaza no existe y que podemos operar desde la creatividad y la abundancia. Es un manual de instrucciones metódico para sobreescribir nuestro código base, atacando por todos los frentes sensoriales. Y para ir cerrando este repaso a nuestras fuentes de hoy, me parece muy destacable cómo el creador de este contenido busca interactuar con su comunidad. Al final de su exposición original, lanza un guante a su audiencia pidiéndoles que confiesen en los comentarios qué situaciones específicas detonan su amígdala y les provocan esa visión de túnel. Y deja un gancho estupendo, prometiendo que en su próxima entrega abordará de lleno algo que seguro afecta a muchos: la ansiedad y el miedo al jefe, y cómo desarticular esa dinámica de poder en el cerebro. Si conectamos esto con un panorama más amplio, la conclusión fundamental que podemos destilar de toda esta exploración es asombrosamente empoderadora. La experiencia de nuestra realidad se construye de adentro hacia afuera. Las circunstancias externas pueden ser verdaderos gigantes, muros imponentes y mercados hostiles, pero cómo transitamos esos obstáculos depende enteramente de nuestra biología interna. ¿De si regamos el prefrontal o no? Tal cual. Ante cualquier desafío, la clave de la resiliencia y el éxito a largo plazo radica en nuestra capacidad para elegir conscientemente la calma, elegir forzar la activación del córtex prefrontal con su visión panorámica y estratégica frente al pánico reactivo y ciego que nos exige la amígdala por pura inercia evolutiva. Es un cambio de paradigma total. Pasar de ser pasajeros aterrorizados a ser los operadores conscientes de nuestro propio sistema nervioso. Y esto me lleva a una reflexión final, un pensamiento para dejar resonando en la mente de quienes nos escuchan hoy. Es una idea que no aparece escrita en el texto original, pero que florece inevitablemente al conectar todos estos puntos. Adelante, te escuchamos. Si, como hemos analizado, el subconsciente es completamente vulnerable a la repetición y no distingue verdad de ficción, y si una mente en calma tiene el poder de actuar como un faro que reprograma toda una multitud, cabe preguntarse algo crucial. ¿Hasta qué punto la realidad que consideramos imposible hoy en día, las crisis constantes o los gigantes que vemos en las noticias, no son más que el resultado de un entorno diseñado, consciente o inconscientemente, para mantener nuestra amígdala colectiva en un estado de alerta perpetuo? Una pregunta muy profunda. Porque si vivimos bombardeados por notificaciones de urgencia, de miedo constante, ¿no nos están robando la sangre de nuestro córtex prefrontal para que no veamos lo fáciles que podrían ser algunas soluciones? Queda para la reflexión de cada cual. Ha sido un verdadero placer compartir esta inversión profunda en la maquinaria de nuestra mente. Nos despedimos por hoy agradeciendo enormemente la compañía en este análisis a fondo. Hasta la próxima.